Profesor, buenos días. En esta oportunidad me toca exponer sobre las obligaciones divisibles e indivisibles y de las obligaciones mancomunadas y solidarias. En primer lugar, a la naturaleza de la prestación tenemos las obligaciones divisibles, que son aquellas en las que la prestación puede cumplirse en partes. Esto significa que el objeto de la obligación puede ser fraccionado sin que se afecte su esencia. Por ejemplo, si un deudor debe pagar una suma de dinero, puede hacerlo en varias cuotas. Por otra parte, también tenemos las obligaciones indivisibles. En este caso, la prestación no puede cumplirse en forma parcial. La naturaleza de la obligación, el pacto entre las partes o la ley determinan que la prestación debe cumplirse en su totalidad. Por ejemplo, si se trata de entregar un bien específico como un automóvil, no se puede entregar solo una parte del mismo. En consecuencia, en caso de incumplimiento, tenemos las obligaciones divisibles. Si hay varios deudores, cada uno es responsable por su parte de la deuda. En caso de incumplimiento, los acreedores pueden exigir solo la parte que les corresponde. Por otra parte, tenemos las obligaciones indivisibles. Si la obligación es indivisible y hay varios deudores, cada uno es responsable por el total de la deuda. El cumplimiento total de la obligación a cualquiera de los deudores, lo que proporciona una mayor garantía para el acreedor. También tenemos la determinación de la divisibilidad. La divisibilidad o individualidad es una obligación. Se determina por las características naturales de la prestación y no por consideraciones intelectuales. Esto implica que, aunque intelectualmente se pueda pensar en dividir una obligación, la obligación será considerada indivisible. Estas diferencias son fundamentales para entender cómo se gestionan las obligaciones en el ámbito legal y las implicaciones que tienen para los deudores y acreedores. Tenemos esa pregunta de ¿qué cambios se introdujeron en el Código Civil de 1984 en comparación con el de 1936? El Código de 1984 introdujo varios cambios significativos en comparación con el de 1936, especialmente en lo que respecta a las obligaciones indivisibles e indivisibles, así como a las obligaciones mancomunadas y solidarias. Por otro lado, entender las obligaciones mancomunadas y solidarias es crucial en el contexto legal por varias razones. En primer lugar, tenemos la responsabilidad de los deudores. En las obligaciones mancomunadas, cada deudor es responsable solo por su parte de la deuda, que en las obligaciones solidarias, cada deudor puede ser responsable por la totalidad de la obligación. Este afecta directamente a la estrategia legal que un acreedor puede adoptar al momento de exigir el cumplimiento de la deuda. Conocer estas diferentes permite a los acreedores evaluar mejor sus opciones y sus riesgos. En segundo lugar, tenemos los derechos de los acreedores. La naturaleza de la obligación determina cómo los acreedores pueden ejercer sus derechos. En el caso de la solidaridad, un acreedor puede exigir el cumplimiento total a cualquiera de los deudores, lo que proporciona una mayor seguridad en el cobro de deudas. Esto es especialmente importante en situaciones donde uno o más deudores pueden ser solventes. 3. Las implicaciones en la ejecución de las obligaciones. La forma en que se estructuran las obligaciones pueden influir en los procedimientos de ejecución. En las obligaciones solidarias, el acreedor tiene la opción de demandar a cualquiera de los deudores, lo que puede facilitar la recuperación de la deuda. En cambio, en las mancomunadas, el acreedor debe dirigirse a cada deudor por su parte correspondiente. 4. La planificación y la estrategia contractual. Comprender estas obligaciones permite a los juristas y a las partes involucradas en un contrato planificar adecuadamente sus relaciones contractuales. Pueden decidir si desean establecer una obligación mancomunada o solidaria, según sus necesidades y la naturaleza del acuerdo. En quinto lugar, tenemos la resolución de conflictos. En caso de incumplimiento, la clasificación de la obligación puede ser determinante en la resolución de conflictos. Las reglas que rigen las obligaciones mancomunadas y solidarias pueden influir en las decisiones judiciales y en la forma en la que se resuelven las disputas entre las partes.
Y como último tenemos la educación e información legal. Para estudiarse y profesionales del derecho, entender esas categorías es fundamental para su formación. Las obligaciones mancomunadas y solidarias son conceptos que frecuentemente aparecen en la práctica legal y en la jurisprudencia, por lo que su comprensión es esencial para el ejercicio profesional. En resumen de todo esto, el conocimiento de las obligaciones mancomunadas y solidarias es vital para la correcta aplicación de derecho, la protección de los derechos de las partes involucradas y la adecuada gestión de las relaciones contractuales. Gracias. Profesora, buenos días, compañeros, buenos días. En esta oportunidad les hablaré sobre la casación número 3405-2015, Junín, resolución de contrato. Les haré un breve resumen para esto. El caso casación 3405-2015, Junín, trata de una disputa de resolución de un contrato de compraventa de un inmueble. La demandante alegó incumplimiento en el pago del saldo, pero la Corte determinó que la demanda cumplió con el pago antes de la demanda, que la demandada cumplió con el pago antes de la demandada, aunque tardíamente. Además, no se envió la carta notarial requerida por ley para exigir el pago. La Corte declaró infundada el recurso y mantuvo el contrato vigente. Ahora bien, les mencionaré cuáles fueron los artículos del Código Civil mencionados en la resolución. El primer artículo fue el artículo 1428. Este artículo establece que cuando alguna de las partes incumple con su prestación, la otra parte puede solicitar al juez la resolución judicial del contrato. Se indica que para esta demanda prospere debe encontrarse en estado de incumplimiento contractual en la fecha de la citación con la demanda. Ahora bien, el artículo 1429 nos dice que este artículo establece que la resolución de pleno derecho y señala que la parte perjudicada por el incumplimiento puede requerir a la otra parte mediante carta notarial para que cumpla con su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días bajo apercibimiento de que en caso contrato el contrato queda resuelto. Como sabemos, en el caso nos dicen que el demandante no mandó la carta notarial al demandado, ¿no? Y ahora bien, ¿qué argumentos presentó Juana Luisa Cos Seguil en su recurso de casación? Juana Luis Cos Seguil presentó varios argumentos en su recurso de casación, que se pueden resumir de la siguiente manera. Cumplimiento tardío. Argumentó que la parte demandada cumplió con su obligación de manera tardía, es decir, 6 meses después de haber sido notificada con la carta notarial. Señaló que este hecho no fue considerado por los magistrados en su decisión. Falta de motivación de la sentencia. Sostuvo que la sentencia impugnada era muy escueta y no estaba debidamente motivada, lo que afecta la validez de la decisión judicial. Infracción normativa material. Alegó que la Sala Superior interpretó de manera contraria los artículos 1428 y 1429 del Código Civil. En su opinión, estaba acreditado que había enviado 2 cartas notariales a la demandada requiriendo el cumplimiento de la prestación y que la demandada había aceptado este requerimiento al absorber la demanda y prestar declaración. Sin embargo, la demandada no cumplió con el requerimiento en el tiempo adecuado. Estado de incumplimiento. Juana Luis argumentó que para que se pudiera solicitar la resolución del contrato debía demostrarse que la parte demandada estaba en estado de incumplimiento en el momento de citación con la demandada, lo cual no se cumplió en este caso. Estos argumentos fueron parte de la base de su recurso de casación, buscando que se considerara la decisión de la sala inferior. Bueno, ¿cuál fue la decisión final de la Corte Suprema en este caso? Bueno, la decisión final de la Corte Suprema en este caso fue que la Corte Suprema en el caso de la casación 3405-2015 fue declarar infundado el recurso de casación interpuesta por Juana Luisa Coes Seguil. Como resultado, la Corte no casó la sentencia de vista emitida por la primera sala mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que había sido dictada de 19 de mayo de 2015. Además, se dispuso la publicación de la resolución en el Diario Oficial del Peruano y se devolvieron los autos de caso. Bueno, como saben bien, este caso nos habla sobre un contrato de compraventa de un inmueble en la cual la demandante, la cual sería
Juana Luisa Coes Seguín, la cual afirma que el demandado no le pagó las prestaciones en más de 6 meses, ¿no? Pero al final la Corte, la Corte Suprema dijo o sostuvo que no tenía la razón. Continuando con los requisitos de procedencia para la excepción de cumplimiento de contratos, son fundamentales para garantizar que esta medida se aplique de manera justa y equitativa. Existe de un control recíproco. Debe haber un contrato en el que ambas partes están de acuerdo con las obligaciones que en este contrato básicamente dice, ¿no? Esto significa que cada parte está vinculada a cumplir lo que indica el contrato, ¿no? Los compromisos, lo que establece la relación jurídica que permite invocar la excepción. El incumplimiento por la parte del contrato, la parte que invoca a la excepción debe demostrar que la otra parte ha incumplido sus obligaciones contractuales. Este incumplimiento puede ser total o parcial, pero debe ser suficiente para justificar la negatividad de un incumplimiento con las obligaciones que se mencionaron en dicho contrato. Cumplimiento de las propias obligaciones. La parte que invoca la excepción debe haber cumplido con sus propias obligaciones contractuales. Esto implica que no puede reclamar la excepción si también ha incurrido e incumplido, ya que la excepción de cumplimiento busca mantener la relación contractual y extinguirla. La buena fe. El ejercicio de la excepción debe ser realizado de buena fe, lo que significa que la parte involucrada no debe actuar de manera abusiva o desleal, podríamos decirlo, ¿no? Estos requisitos aseguran que la excepción del cumplimiento se utilizan de manera adecuada y equilibrada en sus obligaciones contractuales. Gracias.